Hasta ahora el segundo trimestre ha sido el más divertido de los tres. En este momento me encuentro en el tercer trimestre y les vengo a contar qué fue el segundo trimestre para mí. En el video anterior les conté sobre lo que fue mi experiencia del primer trimestre, que como tal no fue nada sencillo. Hablo mucho de las náuseas, el malestar, no me podía mover prácticamente en días del sofá. Y bueno, bastantes hábitos empezaron a cambiar en mi día a día y tuve que tomarme una pausa porque la verdad es que fue bastante difícil. Pero digamos que el segundo trimestre la cosa se puso un poco más divertida en el sentido de que me liberé de algunos síntomas, pero empiezan a aparecer otros. Si estás en el segundo trimestre, espero que lo estés disfrutando porque yo sé que a cada mujer le pega completamente diferente. Pero el primer trimestre y el tercer trimestre suelen ser los más difíciles. Ok, entonces como saben, en este video les voy a contar los síntomas que yo tuve, cuál fue mi experiencia como tal en el segundo trimestre. Tengo aquí mis anotaciones para que no se me vaya a olvidar de la mayoría de los puntos que les quiero hablar el día de hoy. Okay, definitivamente las náuseas van desapareciendo poco a poco. Hay mujeres que yo he leído y he escuchado que las náuseas nunca desaparecen, simplemente siempre están ahí. Pero digamos que en mi caso las náuseas empezaron a desaparecer con las semanas. Ya la semana 14, que es la semana que ya entras al segundo trimestre, recuerden que aquí los cálculos no es realmente de mes a mes como tal, sino por semanas. Es un poco extraño llevar la cuenta. Yo siempre tengo que registrar tipo, ok, en qué semana estoy, en qué trimestre estoy, porque puede ser un poco confuso. Entrar al segundo trimestre es a partir de la semana 14. Entonces, ya para la semana 14 yo me estaba empezando a sentir un poco mejor, ya tenía un poquito más de energía. O sea, eso de hacer ejercicio en el primer trimestre no existía, pero digamos que en el segundo trimestre empecé a sentirme un poco más viva, un poco más yo. Y digamos que el caminar, ir a la caminadora, al gimnasio o simplemente caminar en la naturaleza me hacía súper bien. Al principio no era posible, era muy difícil. Cada vez que lo hacía me sentía un poco mejor, sí, pero era mucho más difícil. Ya en el segundo trimestre sentía que la caminadora la podía poner en inclinación, podía estar 30 minutos a una hora, o sea, eso para mí era wow. Entonces sí podía ver que tenía más energía en mi cuerpo. Eso sí, después del ejercicio, durante el día no es que tenía demasiada energía, o sea, tienes que jugar realmente con tu energía porque está un poco más limitada, eso es lo que yo creo, que tu energía está más limitada y simplemente tienes que decidir en qué la quieres gastar. Para mí es súper importante, obviamente, mentalmente y energéticamente estar feliz y mantenerte como que centrada porque estás viviendo muchos cambios y el ejercicio por sí a mí me ayudó en el segundo trimestre y simplemente me ayudaba a tener incluso un poco más de energía durante el día. Entonces, bueno, eso es una decisión personal, pero es algo que recomiendo. Un síntoma que es aparentemente común, pero yo lo siento que es un poco extraño porque no se lo escucho a todo el mundo, es la congestión nasal y de oídos. O sea, no había escuchado a muchas personas sobre este síntoma como tal, pero para mí inició a finales del primer trimestre y duró todo el segundo trimestre. Ahora viene y va en el tercer trimestre, pero definitivamente es uno de los síntomas más fastidiosos, pero súper extraño. Porque si tu cuerpo está un poco más inflamado, hay cosas que se inflaman más que otras, y resulta que para mí fue que los oídos se me empezaron a tapar. Entonces cada vez que estaba hablando, grabando un video o haciendo cualquier cosa, los oídos se me tapan. Y puede ser bastante frustrante porque estás hablando con alguien y de repente te estás escuchando tú en la cabeza. Y bueno, a nadie le gusta tener los oídos tapados. Fui al doctor a, obviamente, revisar que esto no fuese a complicarse como tal. Simplemente me mandó como un descongestionante nasal con sales y simplemente hacerme como que lavado de por sí de la nariz. Y eso sí ayudó, pero yo siento que el tiempo es lo que más ayudó, más que hacer eso todos los días, porque era hacerlo en las mañanas y en las noches. Es bastante tedioso, pero digamos que sí ayudó un poco en el tema, pero ya hoy en día en el tercer trimestre ya no lo hago, simplemente viene muy pocas veces el tema de la congestión. Una de las cosas que también me fastidioso
pero definitivamente un síntoma para mí ha sido que repito mucho la comida, más ahora en el tercer trimestre, pero siento que ha sido en todo el embarazo. Desde que supe que estaba embarazada, empecé a repetir muchísimo más la comida. Simplemente es como que estoy todo el día repitiendo, quedándome sin aire y siento que tengo la comida siempre como que aquí. Y bueno, dicen que eso es normal, pero sí, es parte del proceso. Ok, con el tema de las náuseas, que no quiero dejar de mencionarlo, es que hay personas que vomitan mucho durante el embarazo, más que nada en el primer trimestre. Hay mujeres que lamentablemente vomitan durante todo el embarazo. Ese no fue mi caso, pero sí me pasó que en el primer trimestre, así sea con lavarme los dientes, me daba como náuseas como tal y tenía que estar un poco delicada de la manera como me lavase los dientes. Pero a veces, cuando no comía en la mañana, me daba náuseas y eso todavía estaba pasando en el segundo trimestre. O sea, pensé que ya me había liberado de eso, pero no. O sea, me tenía que mantener, despertarme y comer algo porque si no las náuseas simplemente estaban ahí. Y en mi caso yo sí vomité 2 veces, una vez en el primer trimestre y una vez en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, como ya me sentía mucho mejor, como que me liberé y dije, no, me siento muchísimo mejor. Y no me estaba, digamos que no estaba siguiendo como que el hábito de comer en la mañana apenas me levantara. Error, porque, por ejemplo, el fin de semana yo decía, no, yo puedo aguantar un poquito más a que vayamos a salir a comer. Y la verdad es que no es buena idea, no es buena idea, es buena idea de que te comas algo, así sea que no tengas demasiada hambre, es comerte algo para tener algo en el estómago. Porque lo que me pasó a mí es que estaba en el carro, me dio náuseas porque no tenía nada en el estómago y simplemente le tuve que decir a mi esposo en mitad de carretera, o sea, párate, que necesito vomitar. Y literalmente abrí la puerta y vomité. Y eso era que no tenía nada en el estómago. Entonces no fue que vomité comida, yo sé que esto es demasiado información a detalle, pero era pura bilis, o sea, era pura bilis. No había nada que vomitar porque no tenía nada en el estómago, pero por sí no es una situación o una experiencia agradable y si te lo puedes evitar, hazlo. Entonces mi recomendación es come antes de salir, así sea una fruta, un pedacito de pan con aguacate, una tostadita, lo que sea, pero ten algo en el estómago porque primero no sabes cuánto la comida se va a tardar, no sabes si va a haber cola, no va a haber cola, tráfico. Entonces siempre es bueno tener ya sea algo en la cartera o en tu estómago para que no tengas que pasar por esa desagradable experiencia. El cuerpo se me sentía demasiado caliente, o sea, yo de por sí siento que soy una persona friolenta como tal, no sé si se dice así, pero siempre me gusta tener suéteres encima, siempre estar como que cubierta y digamos que siempre tengo las manos frías, los pies fríos, o sea, mi esposo cada vez que sí, lo agarro, tengo las manos frías, pero mi temperatura corporal ha cambiado completamente. Ahora soy como un calentador andante. Literalmente estoy todo el día acalorada, necesito estar comiendo hielo, más ahora que me mudé, ahorita les cuento esa parte, pero la temperatura realmente ha cambiado. Ahora que estamos viviendo en una zona más calurosa, ha sido aún peor el tema de el calor, que simplemente tengo que dormir con aire acondicionado, a juro, y a temperatura bastante baja, porque si no, no puedo dormir. Y literalmente tiene que ser con una sábana muy delgada, que normalmente a mí me encanta dormir cubierta, así como el fluffy, ¿sabes? Con una buena cama, unas buenas almohadas, pero ahora literalmente tengo que dormir prácticamente destapada, con el aire acondicionado a full, mi esposo congelándose, pero digamos que eso es lo que pasa, estoy todo el día acalorada. Literalmente me despierto y tomo un baño, digamos, temperatura un poco fría y todavía puedo sentir mi cuerpo, o sea, partes de mi cuerpo que están calientes. Y siento que eso ha ido progresando durante el embarazo. Empezó desde el primer trimestre y ahorita estoy en el tercer trimestre y yo siento que más bien cada vez es peor, o sea, cada vez me siento más calurosa, pero bueno, he tenido que lidiar con eso. Otro síntoma también, sangrado de encías. No sé si sufres de eso o no, pero yo en mi caso nunca he sufrido como tal. Sí siento que antes había tenido sangrado de encías, pero no como en el embarazo, que literalmente todos los días que me lavo los dientes ya hay sangrado. Como
expliqué, aparentemente todo se inflama en tu cuerpo o está un poco más hinchado de lo normal, entonces está un poco más delicado. Eso es lo que a mí me han explicado, lo que he leído. Entonces, bueno, ya sea que vayas al dentista o no, yo en mi caso no he ido al dentista ahorita embarazada, pero recomiendan que vayas. La verdad es que yo he tenido mucho ajetreo últimamente y no he tomado eso como prioridad. Pero sí, el sangrado de encías ha sido algo que ha sucedido durante todo el embarazo. No un síntoma, pero algo súper emocionante que sucedió en el segundo trimestre es que mi esposo pudo sentir al bebé por primera vez. Siento que la semana 19 puede ser que sea muy temprano, pero la verdad es que, bueno, ya la barriga se empieza a notar mucho más. Pasas de estar embarazada y sentirte súper mal, pero al mismo tiempo no tener ese cuerpo embarazada, a ya sentirte un poco más embarazada, en el sentido de que, ok, ya hay un baby bump, ya te puedes sentir más, ok, esto realmente está sucediendo. O sea, hay un cambio ahí psicológico y cambio corporal que al inicio es como que pasan las semanas y no te sientes como que, ¿y dónde está la barriga, no? ¿Y cuándo voy a sentir al bebé? Siento que eso es una de las experiencias más emocionantes, o sea, empezar a sentir como esas cosquillitas en la panza y decir, bueno, ¿será que puede ser que es un aire en el estómago o es el bebé? Pero llega un momento que literalmente no te lo puedes perder porque es súper obvio que el bebé está pateando y está ahí adentro y está simplemente saludándote. Pero realmente fue un momento emocionante. Siento que en el segundo trimestre es cuando tú lo vas a sentir obviamente muchísimo más, y si tienes la experiencia de tu pareja sentirlo también, es un momento bastante emocionante. Ok, otro síntoma, que no creo que es un síntoma, pero sí algo que pasa, sueños súper extraños. O sea, yo de por sí soy una persona que sueña bastante vívido, pero con el embarazo desde el primer trimestre, creo que esto lo mencioné en el video anterior, es que los sueños se han convertido bastante vívidos. Sueño como 10.000 cosas en una misma noche y son bastante vívidos. Me lo puedo recordar el día siguiente sin ningún problema y son un poco locos. O sea, me despierto y digo, ¿qué pasó anoche? No lo sé. Pero sí, no sé, está como que highlighted ahí. Y mi patrón de dormir, o sea, menos mal que yo puedo organizar mis horarios como tal. Sé que para una persona que trabaja en oficina debe ser mucho más complicado y complejo y una experiencia un poquito más difícil, pero en mi caso yo me podía levantar a la hora que yo quisiera prácticamente, porque puedo organizar mis horarios. Yo trabajo desde la casa y trabajo para mí misma. Entonces, digamos que levantarme temprano a las 9:30 de la mañana o temprano a las 6:30 de la mañana no había ningún problema. Entonces yo dejé que mi cuerpo simplemente dictara a qué hora me iba a despertar ese día. Y dejé de poner alarmas porque había días que si yo tenía la alarma me despertaba a cierta hora y decía no puedo con mi vida, como había otros días que ya estaba despierta y tenía bastante energía. Entonces como que yo he decidido que en este proceso del embarazo, más siendo mi primer embarazo, es como que conocer mi cuerpo también. Y sé que mi cuerpo me está pidiendo cosas que yo necesito escuchar. Y para mí era súper importante poder tener las horas necesarias de dormir. Si me está pidiendo que durmiera unas horas más, es porque está cansado y simplemente necesitaba dormir horas más. Y bueno, habían días que me levantaba súper temprano, hasta las 5:30 de la mañana me despertaba, me ponía a leer, hacía cosas y tenía energía durante todo el día. Como habían días que eran las 9:30 de la mañana y yo todavía estaba en la cama. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que sucedían, o sea, mantener el hábito, la rutina como tal de la mañana no era posible para mí, pero no sé, así fue como yo lo quise llevar. Ok, este síntoma yo creo que no sé si fue por el segundo trimestre, pasando casi el tercer trimestre, o porque nos mudamos de estado aquí en Australia. Pero digamos, nosotros vivíamos en Sydney y hoy en día vivimos en Queensland, vivimos al norte en vez de al sur de Australia. Entonces, donde vivimos el clima es un poco más tropical, es más caluroso, y Sydney es un lugar un poco más seco y un poco más frío. Entonces, yo no había sentido la hinchazón tanto, primero porque no habíamos entrado completamente en verano, y segundo porque Sydney de por sí no es tan caluroso. Cuando llegamos aquí y nos mudamos, obviamente el tema de mudanza y estar embarazada
hacer toda esa logística, créanme, fue un desafío, pero aquí vamos, aquí vamos. Llegar aquí a Queensland de por sí, donde hoy en día está a 36 grados, llegar a 37, casi a los 40 grados, fue un shock para mi cuerpo durante el embarazo. Me imagino que para una persona que no está embarazada de por sí ya es un shock porque vienes de 20 y tantos grados a de repente 10, 12, 15 grados más, la cual obviamente va a crear cierto impacto en tu cuerpo. Para mí, yo no podía creer mis pies, o sea, literalmente no podía diferenciar entre si yo tenía tobillos, aquí lo llaman crankles, algo así, sí, es como un tubo, tu pierna es un tubo. Y obviamente había mucho movimiento entre cajas, entre desempacar, arreglar la casa, movernos de aquí a allá, etc. Y el calor no estaba ayudando. Entonces me empezaron como que, digamos que empecé a tener calambres en las piernas y a no sentirme muy bien porque de por sí el cuerpo ya está sobresaturado con el calor que estás produciendo. Pero luego, si estás viviendo una temperatura muy caliente y tu cuerpo no está acostumbrado, como me pasó a mí, simplemente va a haber una reacción. Pero no quiero terminar este video sin darles como que lo que a mí me ha funcionado o esta solución no es mágica, pero mis recomendaciones, si te llega a pasar esto, si llegas a estar embarazada en verano y si tienes esos dolores de piernas y calambres en las noches, que yo les digo, a mí me han dado calambres antes, pero como en el embarazo, o sea, no lo puedo explicar el dolor porque son súper heavies y pegan a mitad de noche, o sea, te levantas con un susto porque aparte la pierna te duele un montón, te agarra a mitad de sueño y no es nada agradable vivir la experiencia. Entonces yo dije, tengo que buscar alguna solución para esto. Tengo los pies súper cansados, las piernas súper cansadas, o sea, no, realmente mi cuerpo estaba pidiendo como un break, un descanso o alguna otra solución. Entonces, ¿cuáles fueron mis soluciones para eso? Empecé a tomar magnesio glycinate, estoy tratando de traducir esto en español, glicinato de magnesio, creo que esa es la palabra, glicinato de magnesio puro. No vayan a tomarse, bueno, esto es lo que yo he leído, yo no soy experta, pero hagan su investigación y pregúntenle a su doctor si pueden tomar esto. Pero yo me estoy tomando el magnesio puro, glicinato de magnesio puro. Me tomo unos 300 miligramos antes de dormir. Esto relaja mi cuerpo, me ayuda. Aparentemente cada magnesio es diferente. O sea, lo que hace el citrato es diferente a lo que hace el glicinato y todos los otros tipos de magnesio. Entonces, a mí lo que me recomendó mi naturopatóloga fue este en específico. Y la verdad es que empecé a ser un poco más constante y a tomármelo todas las noches. Y realmente siento que eso con el otro mix que estoy haciendo me ayudó un montón. Me compré también Magnesium Oil, que es un aceite de magnesio, es un spray y sirve para deportistas también. Entonces es un spray que simplemente que lo pones en la noche o cuando quieras. Y también le pregunté a mi obstetra, dijo que era safe para usar, pero de nuevo, pregúntele a su doctor. Y me lo pongo a veces en la noche. Esto no lo estoy usando todas las noches. Es realmente cuando estoy cansada o cuando he caminado mucho durante ese día. Y simplemente ayuda para el dolor muscular. Otra de las cosas, me tengo que parar a buscarlo, espérense. Otra de las cosas es esto, el Hydrolyte, que es como, o sea, tiene potasio, como para hidratarte. Y, o sea, yo siento que nada más estar tomando agua, como tal, si estás sudando, estás en un lugar caluroso, vas a estar sudando todos esos electrolitos también y tú lo que necesitas es como que reemplazar, digo, no soy experta, pero aquí mi lógica me está diciendo de que necesitas reemplazar esos electrolitos o esos minerales que estás perdiendo. Entonces, nada más con agua creo que no es suficiente. Entonces, mi lógica me dijo, ok, capaz necesitas hidratarte un poco más, pero con otras cosas, es que sean electrolitos, que esto tenga potasio, tenga minerales, tenga cosas que, bueno, he perdido durante el día. Entonces, yo creo que con este mix entre el magnesio en aceite, mantenerme hidratado obviamente con agua, pero si hace mucho calor y siento que no he tomado mucha agua o que he perdido mucha agua ese día, simplemente me tomo esto también. Y bueno, cosas básicas en tu nutrición
obvio que sí comer cambur, potasio, cosas que te ayuden a que esos calambres se relajen un poco y que no te ataquen a medianoche. Y le estoy diciendo, yo estoy remodelando esta casa, no remodelando, pero poniendo en conjunto con mi esposo la casa, y desde que estoy haciendo esto, definitivamente ha sido game changer. Todavía no he tenido otro calambre hasta ahora. Y creo también, quiero añadir, que esto lo diré en otro video, de las cosas que he comprado durante mi embarazo, unos zapatos que sean súper cómodos. No me he quitado estos zapatos desde que los compré, porque desde que me los compré, o sea, son cero sexy, pero cómo me han ayudado. Literalmente, entre pintando paredes, entre montando muebles, etc. Tu cuerpo simplemente tiene mucho más peso, y lo que viene el tercer trimestre, que se lo voy a explicar en un siguiente video, es el dolor de espalda, más aún dolor de piernas, etcétera, porque simplemente tienes más peso en tu cuerpo y tus piernas y tus pies están pagando factura. Entonces, les recomiendo utilizar los zapatos más cómodos que tengan, así no sean sexys o bellos o hermosos, porque su cuerpo, sus piernas se lo van a agradecer. Así que bueno, con esto voy a finalizar este video. Y bueno, no sé, ustedes cuéntenme si han tenido otros síntomas extra. Estoy segura que hay síntomas aquí que todavía que viví en el segundo trimestre que se me olvidaron, pero definitivamente lo más divertido del segundo trimestre es sentir al bebé, empezar a ver cómo esa pancita empieza a salir súper cuchi, y bueno, que aproveches el segundo trimestre para hacer las actividades que necesites más energía, porque definitivamente al llegar al tercer trimestre la cosa empieza como que slow down de nuevo. Así que bueno, disfruta tu segundo trimestre, que todo esté yendo excelente. Y si tienen alguna pregunta o comentario sobre cómo ha sido su segundo trimestre, escríbenlo en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.